Muchas gracias, Francisco. Gracias a todos por compartir el inicio de este ciclo de conversaciones. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Ríos, soy directora de investigación y disculpo la ausencia del vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad de Los Lagos, que actualmente se encuentra con un problemita de salud, por tanto no nos va a poder acompañar. Este inicio es importante porque es la primera jornada que tenemos de una serie de conversaciones en torno a la pandemia y al rol que tiene la ciencia. Por tanto, para nosotros es muy importante, primero porque vamos a problematizar entre académicos de la universidad y otros expertos distintos temas que hoy están en el escenario económico, de salud, político, etcétera. Por tanto, queremos que sea el inicio de una serie de conversaciones y también de una serie de interacciones y, ¿por qué no?, el inicio también de colaboraciones en el futuro para que podamos hacer cosas en investigación interesantes. Así que espero que tengamos una muy buena jornada. Tengo muchas ganas de escucharlas a ambas. Me alegro que sean dos mujeres. ¿Podemos arreglar el lápiz? Sí, hijo, yo lo arreglo. Entonces dejo a Francisco presentando a nuestras dos expositoras. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, como bien lo decía, esta jornada es parte de un ciclo de conversaciones que hemos denominado Ciencia y Pandemia, cuyo objetivo es dialogar acerca de los diversos efectos de la pandemia del coronavirus en la sociedad y las contribuciones que la ciencia puede entregar para enfrentar su impacto en la actualidad y en el futuro. La idea es problematizar desde diferentes disciplinas, de diferentes ámbitos de la investigación científica, tanto los efectos como las respuestas y las perspectivas en el futuro. Hoy en esta conversación nos acompaña, bueno, el tema de hoy es tendencias epidemiológicas y uso de datos de la pandemia, y nos acompaña la profesora Marisa Torres. Ella es médico cirujano y magíster en salud pública, convención y epidemiología. Actualmente es profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y ejerce como médico especialista en parasitología, y además forma parte del Consejo Ampliado del Centro de la Católica de la Familia. Y por parte de la Casa de la Universidad de Los Lagos nos acompaña Francesca Señarratá. Ella es enfermera y magíster en epidemiología, además diplomado en cuidados de paciente crítico. Es académica de la carrera de enfermería de la Universidad de Los Lagos, aquí en el campus Osorno, y también es la encargada de vinculación con el medio del Departamento de Salud. Yo agradezco a ambas que puedan estar en esta ocasión. Antes de comenzar, solo señalarle a los participantes y espectadores del primer conversatorio que la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a conversar con las dos panelistas por aproximadamente unos 40 minutos, 40-45 minutos, y vamos a dejar al final algo alrededor de 10 minutos, 15 minutos para una conversación y preguntas que los espectadores las pueden hacer mediante el chat del Zoom, y nosotros las reuniremos y se las haremos a las panelistas. Esa es más o menos la dinámica. Además, señalar que este conversatorio va a ser grabado y después será disponibilizado en las diferentes plataformas de la universidad. Bueno, yo agradezco nuevamente y me gustaría comenzar dando un par de datos que nos llevan directo a la materia acerca de cuál es la tendencia actual, en cuál es el estado actual de la epidemia del coronavirus en Chile y en la región de los lagos. En el último informe del gobierno se declara que hay un total de aproximadamente 250.000 casos confirmados acumulados desde marzo hasta la fecha. En el último informe se registran aproximadamente 3.800 casos nuevos y completamos un total de 4.500 fallecidos con las metodologías actuales, que sumado con los casos probables de alrededor de 7.000 y algo de fallecidos.
En la región de los lagos hay un total de 1.466 casos confirmados de coronavirus. En el último informe hubo alrededor de 29 casos y completamos un total de 17 fallecidos a la fecha. Y se han hecho aproximadamente 900.000 exámenes de PCR. Ese es más o menos el escenario de los últimos informes. Y para comenzar me gustaría preguntar para Marisa, ¿cuál es su evaluación, cuál es su perspectiva, cuál es su visión respecto de estos números y de cómo ha sido la evolución de la pandemia hasta la actualidad? ¿Estás sin micrófono, Marisa? Doy las gracias por la invitación. Me parece súper interesante compartir en un ámbito académico una reflexión de esta naturaleza. En relación a los datos y a lo que se menciona, yo quisiera señalar que los datos en sí mismos tienen muchísimas miradas. Primero voy a dar una mirada humanista, ¿cierto? Cualquier persona que haya fallecido para nosotros nos abruma, ¿cierto? Cada fallecido es una familia que está sufriendo, una familia que está de luto, etc. O sea, yo creo que todos sentimos cada uno de esas personas que ha fallecido. Eso es como lo más relevante. Lo segundo, estamos frente a una pandemia de gran envergadura, fundamentalmente porque el virus se transmite muy rápido, y eso lo manifestaba justamente hoy día la autoridad señalando que en la última semana a nivel mundial aumentaron 1 millón el número de casos. O sea, la velocidad con que se está incrementando a nivel mundial la propagación es muy, muy grande. Ahora, en relación a los datos, yo quiero señalar que desde la disciplina de la epidemiología, que es una disciplina que estudia los fenómenos comunitarios, nosotros tenemos distintas vertientes, ¿cierto? La epidemiología social, la epidemiología de campo, la epidemiología transmisible y muchas otras. Entonces, de acuerdo a cada una de esas, uno podría tener una mirada distinta. Desde la epidemiología transmisible, indudablemente el análisis de datos, generar modelos, predecir, ver el comportamiento de los reservorios, de las fuentes, hacer análisis y buscar indicadores analíticos, es como el interés. Ahora, desde el punto de vista de país, para el control de la pandemia, la mirada debería ser una epidemiología de campo, de terreno, porque nosotros queremos rápidamente disminuir la transmisión. Desde ese punto de vista, tal vez los indicadores más prácticos y lo que más nos interesa son los casos activos, porque caso activo implica un potencial brote que tenemos que contener rápidamente a nivel comunitario. Ese debería ser nuestro foco desde la epidemiología de campo. Desde ese punto de vista estábamos hablando de alrededor de 36.000 casos, lo que es mucho, 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 que está distribuido en todo el territorio. Entonces, tenemos que pensar que la atención primaria en salud debe ir a contener esos casos justamente con distanciamiento social, con cuarentena, con residencia sanitaria, etc. Ese es nuestro foco para poder cortar la transmisibilidad, aplanar la curva y contener el proceso. Bueno, hay muchas otras cosas más, pero me gustaría escuchar también a los demás panelistas. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, cuando me invitaron a participar en el conversatorio para evaluar un poco cuál es la tendencia del país y la región, debo reconocer que inocentemente pensé que íbamos a discutir otro escenario, no tan negativo como el que estamos viendo hoy en día. Estamos justamente en un escenario en el cual no queríamos llegar, ¿sí? En general, es difícil hacer comparaciones con otros países, evaluando en qué posición estamos, si estamos mejor o peor. Es difícil porque es en virtud de con quién uno se compare, de acuerdo a las características sociodemográficas de cada región, o por ejemplo, la más importante en realidad, de acuerdo a cómo se hacen las mediciones y en qué momento. Entonces eso genera mucha variación y eventualmente uno puede hacer algunas comparaciones no tan precisas. Pero más allá de eso, saber si estamos en segundo o primer lugar en comparación a ciertos indicadores,
creo que no es necesario ver afuera para saber que estamos en una situación de crisis profunda, que hay que revertir de la manera más pronta posible, ¿sí? Justamente ayer la Sociedad de Epidemiología, junto con la Sociedad de Infectología y otros actores, enviaron una carta abierta al presidente comunicando, en el fondo tratando de transmitir esta situación de crisis, y que postulando o proponiendo reestructurar un poco las medidas, o sea, no un poco, drásticamente las medidas. Y ellos mencionaban ahí en esa carta que esta se ha convertido, según su evaluación, en la peor crisis humanitaria en los últimos 80 años. De eso estamos hablando en este momento, en ese escenario estamos. Y ese es el que tenemos que luchar y que buscar de manera unida, con estrategias, como dice la doctora, enfocadas en lo comunitario, en lo preventivo, para poder revertir la situación. Bueno, a ese respecto hubo un cambio, bueno, que significó también el cambio de la dirección del Ministerio de Salud, pero también hubo un cambio en la estrategia cuando pasamos a enfocarnos en la atención primaria y en la trazabilidad. ¿A qué se debe ese cambio? Y un poco me gustaría que nos pudieran explicar ambas, un poco cuál es este nuevo enfoque y cuáles son los principios y las características que tiene este enfoque de enfocar en la trazabilidad y en la atención primaria a partir de un enfoque mucho más preventivo acerca de los contagios. La verdad es que la trazabilidad está inserta en una estrategia que es básica de la salud pública, que es la vigilancia epidemiológica activa. En general, a nivel mundial, todos los brotes y las pandemias se controlan con trazabilidad. Voy a mencionar, por ejemplo, el ébola en África, el Zika en Brasil, el chikungunya en el Mediterráneo, etc. Todos se han logrado controlar gracias a las estrategias de epidemiología de campo, que ir a buscar el caso infectado, seguirlo, ver dónde se infectó y cuáles son los posibles contactos, aislarlos, etc. Ahora, ¿qué sucede en nuestro país? Lamentablemente, nuestro sistema de salud estaba un poco desvinculado desde el punto de vista de la gestión entre el Ministerio de Salud, las Ceremis, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, y la Atención Primaria de Salud. Las Ceremis no podían ordenar que la atención primaria tomara ciertas medidas, sino su relación era normativa, no era de gestión, de acción. Y eso se cambió hace alrededor de un mes aproximadamente, y de esa forma se articuló algo que lamentablemente estaba disgregado, yo diría, de hace unos 20 años. Nuestro país tiene un sistema de salud fantástico, tiene una cobertura nacional, pero cuando se municipalizaron la atención primaria, quedó cortada esta relación de dirección. Entonces, de alguna forma, el ministerio podía dar orientaciones, pero no podía ordenar hacer tal cosa. Entonces, nos encontrábamos con que los alcaldes estaban un poco ahí al medio del sándwich, ¿cierto? Porque veían que no tenían muchos expertos y tenían que hacer funcionar sus centros de salud con pocos recursos para enfrentar una situación comunitaria muy grave. En general, no podemos decir que la atención primaria no actuó desde el comienzo. Actuó, pero probablemente con menos recursos del que se podría haber hecho. O sea, deberíamos haber trabajado con el 90% de las estrategias en atención primaria y un porcentaje menor en atención terciaria, y a lo mejor habríamos tenido menos casos hospitalizados, etc. Ahora, también hay que reconocer que hay un escenario mundial, que lo vimos, ¿cierto? Que esto de conseguir maquinaria e insumos también fue un problema grave. Ustedes vieron cómo embargaron aviones, no se podía tener recursos. Entonces,
la preparación que se hizo a nivel de atención terciaria también ha permitido que la letalidad sea baja. O sea, deberían haber sido estrategias paralelas, con mucho recurso. Bueno, y fuera de eso, hay otro aspecto que es importante mencionar, es que los determinantes socioambientales en salud en Chile demuestran que tenemos mucha pobreza, tenemos muchos campamentos, tenemos mucha gente viviendo en situaciones con mucho deterioro social, en el cual es difícil implementar medidas de contingencia, etc. Y eso se ha desbordado, pero es una realidad. Por ahí me quedo. Sí, la verdad concuerdo con la doctora. Hubo en la primera etapa del manejo de la crisis, y ya salió en los medios también bastante, que el foco estuvo centrado en lo asistencial, en la atención terciaria, y con gran trabajo en esa línea, potenciando, o sea, se generó una unión entre la atención pública y privada, una sola red, se centralizaron el uso de ventiladores, adquisición de nuevos ventiladores, se triplicó el número de camas de intensivo, además de toda la capacitación al alero de la Sociedad Chilena de Paciente Crítico, que ha hecho un tremendo trabajo ahí también. O sea, como dice la doctora, todas estas estrategias que se implementaron muy bien han servido para contener el brote, en el sentido no de contener, de evitar la transmisión, sino que contener los casos que ya han existido y que requieren atención. Entonces, la verdad que se ha hecho un trabajo muy importante ahí, y creo y concuerdo con la doctora que ha sido la clave de que nuestras cifras de letalidad no se han disparado, pero es un recurso limitado, ya que del cual no podemos abusar, no deberíamos seguir abusando, porque de alguna manera lo hemos estado haciendo, usándolos como primera línea, siendo que ellos no deberían ser la primera línea, todo lo contrario, es la última línea a la cual debiésemos recurrir. Entonces, de alguna manera eso se incentivó mucho y salió mucho en los medios la importancia de la adquisición de ventiladores y ese tipo de cosas, y poco realce o poca fuerza, o no la misma, debiese haber sido simultáneo, la misma fuerza, todas las estrategias de salud pública preventivas clásicas, como dice la doctora de epidemiología campo, generar estrategias en donde se pueda pesquisar, identificar rápidamente el caso, aislamiento efectivo, con las cuarentenas para los contactos, que son cosas básicas en epidemiología de campo, pero son básicas, pero claves, y que hay que potenciar y acompañar, y como mencionaba también Marisa, no se vio favorecido, o sea, puede haber sido una limitante que tengamos un sistema de salud tan fragmentado, y que muchas veces cuesta que se comuniquen y que trabajemos de manera más colaborativa, porque tenemos la seremía, la DESAM, el servicio de salud, que muchas veces, y esa estructura dificulta un poco la comunicación. Entonces, es en esa línea. Se cambió un poco ahora con la llegada del nuevo ministro y el mensaje que él está dando a potenciar, sin duda, el ejercicio de la atención primaria, que esa es nuestra primera línea, y esa es nuestra primera línea no solo para la pandemia, para todas las enfermedades y para la promoción y prevención de salud, para evitar que la gente se enferme. Entonces, darle esta responsabilidad a APS es un hecho relevante, y que evidentemente nos hubiese gustado que se hubiese presentado, que hubiese ocurrido este giro antes, porque ahora las medidas que estamos, de alguna manera las medidas que yo estoy mencionando de identificación de casos, aislamiento de los contactos, tienen menos impacto del que pudiesen haber tenido en un inicio. ¿Sí? Pero sin duda yo creo que va en la línea correcta, es necesario rectificar, volver a las estrategias de salud pública clásicas, y de manera paralela a seguir apoyando al sistema, a la red de atención,
y esta medida hay que implementarla para poder descomprimirla. ¿Sí? Eso es lo que necesitan en este momento, hacer un momento de descompresión. Así que eso ha sido un poco el cambio de estrategia o el cambio de sello que llegó con el nuevo ministro también, desde esa perspectiva. Marisa, aprovechando que tú también eres profesora del curso de epidemiología de campo, que lo estuvimos conversando hace un tiempo, ¿podría un poco explicarnos y darnos un poco más de luces acerca de cómo sería en la práctica esta nueva estrategia de ir a trazar, ir un poco a cazar los brotes? ¿Cómo se desarrollaría y cuáles serían como las necesidades que este sistema de atención primaria necesitaría cumplir para resolver ese problema y este nuevo enfoque? Claro, el ABC de la epidemiología de campo es el estudio de brote epidémico. En todo el mundo, en cursos de pregrado, nosotros enseñamos a estudiar un brote. Tiene 10 pasos, no me voy a referir a los 10 pasos, pero es un decálogo de 10 pasos en que básicamente uno identifica a la gente, plantea una hipótesis, determina la fuente y identifica los casos. Y eso se pregunta como un abecedario, y los alumnos se lo saben. ¿Ya? Eso sirve en todo el mundo. Eso de alguna forma viene incluso de una investigación intuitiva que hicieron epidemiólogos como John Snow en el estudio del cólera en Londres en 1850. No necesitaban exámenes, solamente uno se basa en signos, síntomas y síndromes. ¿Ya? O sea, es tan simple como eso. Todo el mundo, toda la gente de salud tiene esa capacitación, más los saludistas y los epidemiólogos. Entonces, por ejemplo, en la Seremi hay epidemiólogos de campo que cuando hay un brote de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, salen rápidamente a cortar el brote. Eso se hace todos los días, en todo el mundo. ¿Ya? Entonces ahora homologuémoslo a esta situación. En esta situación, lamentablemente, pasaron los primeros brotes muy rápidamente. Me acuerdo que hubo mucha turbulencia porque no hubo un estudio adecuado del brote del Colegio St. George, por ejemplo. Fue muy retrospectivo, no se logró contener, etc. Y la trazabilidad, y al principio hubo mucha, ¿cómo se puede decir?, respeto por la información, entonces no se daba mucha información, y probablemente ahí se podrían haber detenido más los brotes. Cada caso puede transmitir a sus contactos y en pocos días una persona infectada puede, si no se detiene, puede generar un brote de 15 o más personas, y cada uno de esos 15 a otros 15. O sea, es una transmisión exponencial, por eso hay que cortar rápidamente. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hay que trabajar, y me encanta esta pregunta porque yo también tenía como una solicitud hacia los antropólogos, ¿cierto?, aquí presentes. Hay que trabajar con las comunidades, con los líderes locales, con atención primaria. O sea, la APS es un actor de la comunidad. Hay muchos actores, ¿cierto? Hay que activar a todos los actores y en forma colaborativa trabajar en identificar los casos, hacer estos aislamientos, cuarentenas, y sobre todo apoyar a las familias que no tienen en este momento sustento, no tienen ingresos, no tienen alimentos, etc. Pero hay que trabajar en forma coordinada a nivel local. Quiero señalar que uno puede decir, todo el mundo sabe trabajar a nivel comunitario, y la verdad es que no. Si uno coloca a un utiólogo en una población, les aseguro que no va a saber hacer ningún trabajo colaborativo como uno coloca a una enfermera o un médico de trabajo de campo si lo coloca en la UCI. Entonces, en este momento necesitamos más que nada ayuda para que se comuniquen bien los mensajes a nivel de la comunidad, hacer protocolos de trabajo colaborativo desde la perspectiva intercultural, ¿cierto? No es lo mismo darle mensaje a los pueblos originarios que darle mensaje a poblaciones que viven en un gueto en Estación Central o que están en situación rural, etc. Entonces, ahora, es bastante desafiante que esto se tiene que montar en la marcha, y no da la posibilidad de una reflexión académica lenta, sino que hay que ir haciéndolo rápidamente. O sea,
yo creo que el rol de los antropólogos, y los llamo como, tienen un rol protagónico, a dar mensajes, mire, para estas comunidades hay que hablar de esta forma, hay que hablar con este líder, etc. Dar las pistas del trabajo comunitario, porque conocen el territorio. Y eso enviarlo a la APS o eventualmente canalizarlo hacia el ministerio, etc. O sea, hay que trabajar en forma interdisciplinaria, no solo desde salud, sino que a nivel intersectorial, a nivel de las bases, a nivel de territorio. No sé si me expliqué, a lo mejor Francisca puede complementar. No, doctora, concuerdo totalmente. O sea, aquí no se trata de que sea solo el trabajo de APS. Aquí es un trabajo intersectorial en el territorio y con el territorio. ¿Sí? De eso se trata, para que el mensaje llegue de mejor manera y haga sentido, porque este tema, la voz de las autoridades de alguna manera se ve que no está siendo escuchada, el mensaje no llega, la gente por diversos motivos que no voy a comentar, puede o no puede cumplir las indicaciones, y también es un rol de las universidades nosotros promover, colaborar y prestar atención en esa línea para ver de qué manera podemos generar estrategias y ser un nexo entre distintas entidades para poder mejorar esta estrategia comunitaria que debe primar, ¿sí? Y sí, concuerdo con todo lo que dice. Estamos en la misma línea. Sí. Uno de los puntos centrales de lo que ha sido un poco el combate, las medidas, han sido las cuarentenas. Y pasamos desde esta idea de la cuarentena progresiva y selectiva, que en Santiago significaba, por ejemplo, un par de comunas, a cuarentenas totales, que es lo que está sucediendo en Santiago, y que nosotros no lo vivimos aproximadamente hace unos 2 meses, tal vez al comienzo de la pandemia, que fue cuando tuvimos cuarentena total, cordones sanitarios. Y no sé cómo evalúan ustedes esa estrategia y por dónde pasa el éxito o un éxito menor o fracaso, en particular de este tipo de medidas que son aparentemente las medidas en las cuales se ha concentrado el combate, y al mismo tiempo también son las medidas que más afectan a la sociedad en su conjunto. Mira, yo creo que hay algo que no debemos olvidar y que lamentablemente refleja una realidad país, que ha sido la crisis social. Nosotros veníamos saliendo de una crisis social tremenda, y yo diría no saliendo, estábamos en receso de la crisis social, porque se suponía que en marzo venían nuevas medidas de crisis y todo el mundo estaba esperando eso, no estábamos esperando la pandemia, estábamos esperando qué va a pasar con la crisis social en marzo. Todo el mundo decía, se tomaron descanso todos los grupos enero, febrero y ta. Ahora, la crisis social para la pandemia también tuvo un impacto, porque fíjense que llegaron menos turistas. Enero, febrero nos llegaron mucho menos turistas, y eso también puede haber significado menos carga infectante, menos personas infectadas. Tendríamos un peor escenario si hubiesen llegado europeos en masa a veranear acá, y nos habría pillado en invierno con cifras muchísimo más altas, probablemente. Mucho más difícil de contener. O sea, hay una externalidad de la crisis social. Entonces, en ese contexto de la crisis, a mí me parece que fue un escenario difícil desde el punto de vista político. Yo no quiero hablar desde el punto de vista ni favorecer a ningún sector ni nada por el estilo, pero a lo mejor habría sido fantástico tener una cuarentena de 1 mes para toda la región metropolitana en marzo, ¿ya? Pero con el contexto de la crisis habríamos tenido otros problemas, ¿cierto? Nadie se habría, entre comillas, habría aceptado una situación como esa en un contexto como ese. El otro día me invitaron justamente a un conversatorio latinoamericano, y hablamos con ecuatorianos, con argentinos y todo, y por supuesto ustedes comprenderán, ellos me increpaban, ustedes que son país tan extraordinario, cómo han llegado donde están,
y por qué no se comparan con Uruguay, por qué no, bueno, desde fuera se pueden decir muchas cosas, ¿cierto? Pero uno tiene que estar adentro para comprender la realidad. Ahora, la distribución de las sobre 300 comunas de Chile es muy heterogénea, muy distinta, y concentrar un gran número de comunas en Santiago en que la gente se desplaza de un sector a otro para trabajar, ¿cierto? Sin duda genera una transmisión tremenda, o sea, el mismo metro, los ascensores, el sistema colectivo, etc. Ñuñoa, por ejemplo, a modo de ejemplo, lo tuvieron en cuarentena durante varias semanas, y por supuesto la gente estaba muy, muy indignada, pero ahí en Ñuñoa hay mucho adulto mayor y mucho edificio. Entre comillas, los edificios tienen otros factores de riesgo que las viviendas, tienen mucho espacio común y mucho riesgo colectivo. Entonces, genera problemas. Ahora, ¿qué es lo que es mejor? ¿Una cuarentena total, una cuarentena intermitente o progresiva, etcétera? Lamentablemente a mí me parece que todavía no es el momento de evaluarlo, y va a tener que ser ponderado con todas las otras variables sociales que habían en ese momento. Insisto, habría sido a lo mejor ideal una cuarentena en marzo para todo, cierre de frontera, como lo hizo Nueva Zelanda, etc. Pero a mí me parece que el escenario no estaba para eso, ¿ah? O sea, no. Ahora, lamentablemente, ahora estas cuarentenas se han alargado con el compromiso económico y la repercusión económica, que también tiene un impacto tremendo en muchísimas familias. Yo creo que no hay un blanco y negro, y las evaluaciones tendrán que venir desde muchos sectores y evaluando los aspectos que ya mencioné. En este momento en Santiago, ante la situación de crisis y que hay que generar alguna estrategia para revertirlo, se está pidiendo hacer más estrictas las cuarentenas. En el fondo, y llevan más o menos 4 semanas de cuarentena en todo el Gran Santiago, y en el fondo ha sido podríamos decir, una pseudo cuarentena, porque efectivamente no se ha reducido la movilidad social, la gente sigue yendo de manera presencial, un número importante de personas sigue movilizándose, y aparte se moviliza porque vive en áreas segregadas de la periferia, por lo tanto tiene que recorrer grandes distancias para llegar a su lugar de trabajo. Por lo tanto, claro, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que dice la evidencia, las cuarentenas son efectivas, pero de ahí es el tema, ¿cómo vamos a transformar esta cuarentena esta cuarentena flexible que se está viviendo en Santiago en una cuarentena realmente estricta? O sea, hay que resguardar que las personas tengan acceso al dinero, a su alimentación, a servicios básicos, a los remedios, a salud. Y eso no necesariamente es tan sencillo, ¿sí? Son cosas en paralelo, no podemos y hacer un buen diagnóstico, porque no se puede, porque la gente continúa movilizándose y moviéndose en Santiago, no necesariamente porque vaya a comprar, sino porque se ve obligada a tener que ir a su lugar de trabajo. Entonces, si es que vamos, y en ese sentido es importante hacer bien el diagnóstico, porque eventualmente podemos generar estrategias para reducir la movilidad que resulten peor. En el fondo, aumentar el tiempo de cuarentena, reduzco el tiempo de que se puede movilizar la gente, se concentran en el medio de transporte y aumenta la transmisión. Entonces, es un escenario difícil que hay que repensar. O sea, sin duda alguna hay que mejorar la cuarentena actual que están viviendo en Santiago. No puede ser tan flexible, hay que reducir la movilidad para poder también cortar la cadena de transmisión de la gente. Esa es la única medida. ¿Cómo se va a implementar esa cuarentena estricta? Es un tema difícil que hay que discutirlo, y por lo demás lo tienen que discutir rápido y empezar a resolver de manera rápida y oportuna.
Perfecto. Marisa, ¿sí? No, tal vez quería reforzar un aspecto interesante en esto de las estrategias, que, insisto, la gente con experiencia de trabajo de campo y comunitario tiene que reforzar las ideas buenas, entre comillas. Benito Aranda insistió mucho en fortalecer y reforzar las ollas comunitarias versus entrega de cajas, por ejemplo. Cuando uno trabaja directamente con el adulto mayor a nivel poblacional, se da cuenta que cocinar implica muchos recursos, hay que tener fuego, hay que tener detergente, hay que tener ollas, etc. Y cuando uno trabaja con adulto mayor, uno se da cuenta que muchas veces el adulto mayor deja de comer porque no sabe preparar la comida, por ejemplo, o no sabe preparar esa comida, etc. Entonces, en el fondo, la estrategia de las ollas comunitarias es una estrategia fantástica, que ayuda a que la gente le llegue un platito caliente de comida y que es extremadamente valorada. Entonces, hay que dar las pistas a la autoridad. Oye, en este sector, más allá de las cajas, ojalá entreguen igual porque tienen detergente y otras cosas, fortalezcamos las ollas comunitarias, los líderes saben las necesidades de la gente, saben cómo hablar, dónde hablar, cómo contener. Está de más decir que lamentablemente también hay una realidad social de delincuencia a nivel de campamentos, etc. Y bueno, los líderes saben cómo comunicarse con esas redes, también tienen sus líderes. Yo creo que ellos tampoco quieren enfermarse, entonces hay que saber dialogar, intervenir, levantar las redes para enviar los mensajes. En este momento todo el país, todos tienen que trabajar en forma colaborativa para poder salvar esta crisis. Ninguno está de más. Una pregunta con respecto al tema de... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. La realidad en pandemia es poliédrica, ¿no? Tenemos muchas realidades de los niños, del adulto mayor, etc. Hay un sector que estamos encerrados hace mucho tiempo, o sea, especialmente en las universidades, ¿no? Tanto funcionarios como académicos llevamos como de marzo, 3 meses encerrados. Y especialmente en regiones, vemos las estadísticas, por ejemplo en Osorno, que, hace poco tuvimos un alza de cerca de 20 y tantos contagiados diarios, pero ahora es como 1, 0, etc. Las personas que estamos encerrados, cansados, ¿no? Con niños, yo qué sé, tendemos a cansarnos del encierro y a tratar de soltar, ¿no? Y a decir, oye, ¿sabes que si no es para tanto? En la ciudad, oye, hay 1, hay 2, que los niños salgan un poco, que se junten a lo mejor con el vecino, porque está todo este tema de la salud mental. Entonces, ¿cuál es la visión que ustedes tienen en este momento, que es uno de los momentos más preocupantes, con mayor pic, el mensaje que le darían a esas personas que están a punto de tirar la esponja, ¿no? Eso. A ver, yo primero quiero decirles que la región de ustedes es bellísima y sin duda muchas regiones de nuestro país tienen mayor espacio en las viviendas, intradomiciliario y extradomiciliario, tienen un capital biológico fantástico que de repente no se dan cuenta hasta que llegan a Santiago, ¿cierto? Yo sería muy prudente, yo creo que no hay que tirar la esponja, porque justamente como decía Francesca, tenemos pocas camas, en los hospitales están saturados, yo creo que el escenario que tiene la academia o gente que trabaja en la universidad es, entre comillas, privilegiado, la gente que puede o podemos hacer un poco de teletrabajo, etc. Yo creo que no hay que perder la perspectiva, por favor, manténganse en su casa, porque 1 o 2 casos pueden después complicarse. Y ahora, lamentablemente ustedes han visto que han fallecido también niños, han fallecido jóvenes, no solo el adulto mayor. Entonces, con mayor razón, yo reforzaría la idea de que, por principio, manténganse y sigan la normativa.
por favor, eviten contacto innecesario con otros grupos familiares, porque pueden generar brotes epidémicos que después va a ser difícil de controlar. Me gustaría ahora pasar a preguntas de los espectadores participantes. Hay dos preguntas de María Paz Contreras, que es para ambas, para Marisa y para Francesca. Y pregunta, si ¿consideran ustedes en forma prospectiva que la atención primaria en salud debe volver a incorporarse como dependencia directa del MinSal? ¿Por qué esta mirada tan hospitalocéntrica? ¿Interpreta de alguna manera las tendencias y políticas reales en salud? Eso, después yo continúo leyendo. Ya, a mí personalmente me gustaría que estuvieran articulados, sí, me gustaría, y no es una mirada antropocéntrica, o sea, hospitalocéntrica, no sé cómo lo puso, pero no, para nada, al contrario. Fíjense que lamentablemente hay una desarticulación tan grande que la gente de APS, cuando va al nivel secundario y vuelve al nivel primario, el nivel primario no sabe a veces por meses qué fue lo que le hicieron, qué remedios le dieron, qué dijo el especialista. No hay portabilidad de la información en esa persona. Y eso genera muchas dificultades. Debería ser una cosa mucho más fluida. Ahora, escuchando a un experto mundial, Rifat Atun, que tiene unas publicaciones extraordinarias, y se los recomiendo, él vino a Chile hace unos 4 o 5 años, estuvo justamente en una jornada de salud pública nacional, y enfatizó, no deben destinar plata a construir hospitales, tienen que reforzar la atención primaria a nivel mundial. Esa es la estrategia correcta. ¿Ah? ¿Ya? O sea, si yo digo que se articulen, no quiero decir que le quiten fuerza a la atención primaria, al contrario, deben darle más fuerza, pero debe estar articulada con el sistema secundario y terciario. Y si hay una buena atención primaria, se descomprime el sector secundario y terciario. O sea, esa es la lógica mundial. ¿Ah? No. Francesca, no sé si tú quieres... Es que es así, así de simple. En el fondo, una de las debilidades que tenemos es que no trabajamos con una red integrada de salud. Y lamentablemente los pacientes parecen pelotitas de ping-pong muchas veces, siendo derivados y perdiendo el tiempo de los pacientes, haciendo esfuerzos que muchas veces no tienen buenos resultados. Creo que ni siquiera tenemos un mismo sistema de información computacional, o sea, a nivel secundario utiliza un sistema y APS utiliza otro, que no conversan. Entonces, son cosas que tú dices que a esta altura ya no pueden estar pasando y siguen pasando, y todo va en desmedro de la calidad de atención. Entonces, tenemos un sistema que enfatiza o que mide, que busca indicadores de proceso, en el fondo hacer cosas. Te mide o evalúa de acuerdo a la cantidad de cosas que hagas, y muchas veces no evalúa o no valoriza el impacto de las cosas que están haciendo, cuál ha sido el efecto real. Entonces, a la larga, esta mirada, siempre tenemos una mirada hospitalaria más acentuada. A la gente le gusta cuando llega el oftalmólogo del ojo izquierdo, por ejemplo, al hospital, y no le da tanto valor cuando se abre un nuevo CEFAM en su misma comuna. Entonces, sí, a mí me gustaría también de que volviera, sobre todo, que se generara una comunicación más efectiva, y que la autoridad sanitaria, que es el referente técnico, también tenga más injerencia y pueda conducir mejor, y en este caso conducir mejor lo que es la pandemia. Espero que sea así ahora. En el fondo, ahora el trabajo que tiene que hacer, el gran desafío que tiene APS, debe ser conducido, coordinado y dirigido desde lo técnico, desde la serenía. Ahí María Paz también nos señala cómo ustedes explican que nos preparemos fuertemente para recibir al paciente enfermo y no nos preparamos para no enfermarnos.
¿Y consideran ustedes que esto es un reflejo de las políticas públicas en salud, considerando, por ejemplo, los niveles de hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, metabólicas que existen en la población? Yo creo que de alguna manera estuvimos respondiendo un poco esa pregunta en el argumento anterior. Sí, a pesar de tener un modelo de salud que enfatiza lo preventivo, la promoción, en términos prácticos, nos seguimos quedando con lo asistencial, seguimos celebrando lo asistencial y no las actividades comunitarias, estrategias pertinentes que se relacionan con la realidad del territorio, no tienen el valor y la relevancia que tenemos. Y desde la universidad nosotros tenemos que fomentar y tenemos que tratar de transmitir eso a nuestros estudiantes también para potenciar esta mirada en salud pública, primariamente. O sea, nunca vamos a tener la cantidad suficiente de hospitales, suficiente camas, nunca vamos a tener la cantidad suficiente de camas UCI. Sí, el enfoque tiene que ser a evitar que la gente llegue lamentablemente a ese escenario, mejorar indicadores de comorbilidades, las enfermedades crónicas, favorecer los factores protectores, y todo eso viene de la mano del primer nivel, no desde el nivel terciario. Entonces, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, y yo creo que también hay que reconocer que se han hecho esfuerzos, pero a lo mejor son un poco aislados. Hay un programa muy bonito en adulto mayor que se llama Más Adulto Mayor Autovalente, que de alguna forma está liderado por kinesiólogos en APS. Y es un programa extraordinario que debería estar fomentado, replicado, etc. Y como ese, muchos otros. O sea, necesitamos en APS antropólogos, por ejemplo, necesitamos sociólogos, necesitamos un trabajo. La APS es, desde el punto de vista académico, extremadamente compleja. Un médico general, familiar, ve a veces mucho más cosas más complejas que un especialista que ve cosas muy puntuales y específicas, que las repite en el tiempo. El médico en atención primaria ve de todo y tiene que resolver muchas cosas. No es menos compleja su atención, para nada. Disculpa, Francisco. Sí. Antes que se nos acabe el tiempo, yo quería ir respondiendo también a la pregunta de Sandra de por qué nos tenemos que quedar en casa, y haciendo alusión de lo que está pasando a nivel local, a nivel de la comuna y de la región, a pegarle un análisis a nuestras cifras locales. Nosotros, bueno, en Santiago, el 3 de marzo los primeros casos importados, y en Osorno 2 semanas y un poquito más. Tuvimos nuestros 3 primeros casos el 20 de marzo, y me gusta esta relación como de Wuhan a Osorno en 3 meses, una cosa pero ya increíble. Y después de eso, tan solo en una semana hubo una explosión de casos. Subimos 18 veces el número de casos diagnosticados, según PCR, en una semana. Lo mismo si uno lo analiza de acuerdo a semana epidemiológica, también tuvimos un pic de hasta 108 casos en una semana. Pasamos de fase 0 a fase 4, no sé, en una semana. Y eso es bastante llamativo, fue muy brusco nuestro brote, muy importante. Y creo que en esa oportunidad se tomó de manera certera y precisa el tema de llevarnos a cuarentena. Viendo lo que está pasando ahora en Santiago, creo pensar que podríamos decir que tuvimos una cuarentena estricta, porque el comportamiento, si bien es cierto, uno veía gente en el centro y decís, como que te enojabas, así como cómo no están en sus casas haciendo cola, de alguna manera tengo la impresión que finalmente era una visión sesgada del lugar donde yo estaba mirando, pero en general la gente bajó la movilidad, seguimos manteniendo una movilidad de un 70%, o sea, reducimos en un 30% según un informe de la UDD, a pesar de que no estamos en cuarentena. Entonces, eso permitió que bajaran las cifras rápidamente. Es distinto estar en cuarentena al inicio de la pandemia que estar en cuarentena ahora después de 3 meses y medio. No es el mismo escenario, no es el mismo desgaste que mencionaba Sandra. Quería destacar que el brote no solo tuvo efectos importantes, y no sé si se visibilizaron.
tuvimos un sistema de salud, un sistema sanitario saturado. No teníamos camas críticas en un momento, por un mes y medio, un mes aproximadamente, y tuvimos que derivar pacientes a la red. Y por otro lado, de los 16, 17 casos que existe, lamentablemente, de fallecidos que existe en la región, 10 son de la comuna de Osorno, y todos, los 10 en total, se atribuyen a ese brote. Entonces, es importante seguir en esa línea. Actualmente, después de 2 semanas de levantar la cuarentena, que uno estaba asustado, si me van a levantar la cuarentena ya va a haber otro brote inmediato, no fue tan así. Sí, lo que se ha visto es que ha habido un registro moderado al ascenso con respecto a los casos semanales. No hay más fallecidos desde el 15 de mayo, afortunadamente. La tasa de letalidad que tuvimos al inicio, tuvimos una tasa de letalidad bien alta, 3%, actualmente se ha ido diluyendo y bajando porque han habido más casos diagnosticados, eso también habla bien. Bajamos la tasa de incidencia, hay un riesgo menor en la comuna ahora en este momento de contagiarse, pero quería destacar que tenemos un sistema sanitario de alguna manera saturado nuevamente. Según los reportes, el último reporte del 20 de junio de la Seremi, quizá puede haberse actualizado, hablaba que el porcentaje de ocupación de camas, tanto para pacientes COVID como no COVID, era de un 90%. Eso significa que nos quedan 3 camas disponibles de UCI para toda la provincia, tanto atención privada como pública. Nada, son solo 3 camas. O sea, entendemos que eso se va moviendo, va variando. De los 27 pacientes que ahora están hospitalizados en la red, 20 son pacientes COVID. Hubo un momento, y quiero destacarlo, porque es lo que se está esperando que suceda en Santiago. Como bajó tan rápido la curva, hubo un momento en donde se descomprimió el sistema. Efectivamente llegamos a tener 0 casos de COVID hospitalizados en la red. Eso es vital. Y eso es lo que se necesita en Santiago. Hacer disminuir de manera rápida, porque los equipos necesitan, desde la experiencia de UCI, los equipos necesitan aire, oxígeno, poder reestructurarse, poder llenarse de energías para seguir dando la batalla, porque la verdad es que es una situación muy agobiante, sobre todo cuando no ves que tiene final, digamos. Entonces, de esta baja de tener 0 pacientes, volvimos a tener 20, y es pues, por pacientes nuestros por un lado, pero también porque estamos sirviendo de apoyo a la red. Entonces estamos recibiendo pacientes que vienen desde la región metropolitana. De la misma manera que recibieron nuestros pacientes, ahora vienen pacientes a ser atendidos acá porque hay cama. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Y es necesario. Entonces, en ese contexto quiero destacar que en la comuna estamos en una situación de tensión, ¿sí? De alguna manera. Y que, como vemos, se puede observar un leve aumento de las cifras, pero semanalmente se mantienen relativamente estables, pero en un contexto de saturación del recurso de cama, dado la cantidad de pacientes de alguna manera que estamos recibiendo. Por lo tanto, tener algún nuevo brote puede tener repercusiones importantes, ¿sí? El contexto regional, ¿alcanzo a mencionarlo? Sí, me parece también relevante para que lo mencionemos y hagamos el contraste. El balance general actual es positivo. Lo hemos hecho bien. Acumulamos, según el último informe, un total de 1.132 casos, concentrados, sí, en Osorno y Puerto Montt, aproximadamente el 65% de ellos. Una tasa de incidencia acumulada baja, según el referente nacional, como la región de Los Ríos, que ha estado bastante estable, con cifras muy, muy controladas. Aysén, ¿para qué decir? Y Atacama también. En esa línea, en ese grupo estamos, del grupo de que lo ha hecho bien, ¿sí? Las tasas de casos circulantes con capacidad de contagio, que tiene la chance de contagiar a otro, también es baja a nivel de la región y comparativamente.
es 10 veces más baja que el promedio nacional en este momento, más o menos. Las comunas, hacemos un análisis por comuna, las comunas que tienen más riesgo de contagio en este momento van variando y varían de acuerdo al informe, porque como son poblaciones chiquititas, las tasas, los indicadores son un poquito inestables, entonces basta que haya un caso más para que una comuna aumente su riesgo. Así que en este momento, entendiendo ese contexto, sobresale Yanquihue, San Juan de la Costa. San Juan de la Costa lamentablemente ha mantenido un riesgo constante durante toda la pandemia y acumula un total de 42 casos a la fecha, siendo que es una comuna que es rural, que tiene la densidad poblacional es menor, el hacinamiento eventualmente puede ser menor, pero está muy marcada por las condiciones de vida y los determinantes sociales. Es el ejemplo claro de San Juan de la Costa, y la verdad que es una lástima que esté sucediendo eso ahí. Después Puerto Montt y después seguidito Puerto Vara. Quería destacar un poquito Puerto Montt porque preocupa un poquito la situación epidemiológica actual. Desde mediados de mayo hay una clara tendencia al alza en las cifras en Puerto Montt, que preocupa. O sea, se visualiza un brote importante, sumado también a un brote intrahospitalario que seguro vieron en las noticias, que generó 36 casos nuevos de funcionarios, y también derivó a que 200 funcionarios tuvieran que ir a cuarentena. Actualmente hay el personal del hospital, hay un porcentaje importante que está en cuarentena. Esta situación también genera estrés, porque tengo menor recurso humano que es también necesario y vital para poder dar la atención. Entonces, la autoridad en este momento está mirando muy atentamente lo que está pasando en Puerto Montt. Ya desde el viernes pasado se instauró un cordón sanitario en la comuna. Sin duda hay que intensificar las medidas, las estrategias individuales, que es la que mencionaba la doctora, clásicas en epidemiología, identificación del caso, y aislamiento, y si no puede hacer un aislamiento efectivo, mandarlo a las residencias sanitarias, lo mismo con las cuarentenas, o sea, los contactos que tienen que ir a cuarentena. Igual, y de alguna manera, ¿por qué no eventualmente tener que escalar en medidas, estrategias poblacionales, como pudiese ser incluso una cuarentena, ¿por qué? Porque no solamente tengo que ver el contexto de la comuna, las cifras de la comuna, sino tengo que analizar el contexto nacional. Y en el contexto nacional hemos ido subiendo en términos de cifras, en el número de contagiados en las regiones también. Entonces hay que hacer estrategias que sean oportunas también. Y probablemente o sea, no probablemente, quizá, espero que no sea así, pero si las cifras siguen en alza, es posible que tenga que generar esa estrategia un poquito más drástica de cuarentena. Eso es un poco lo que ha pasado en la región. No hay que bajar la guardia, como preguntaba Sandra, sin duda, porque estamos en un contexto nacional muy crítico. No somos solo nosotros, o sea, si bien es cierto, Santiago está lejos, no es así. O sea, ahora más que nunca tenemos que extremar las medidas, tenemos que disminuir nuestras cifras, disminuir la transmisión, porque el recurso es escaso y hay que revertir esta situación como país. ¿Sí? Eso es lo que quería mencionar con respecto a la región, que no quería que lo dejáramos pasar. Sí, muchas gracias. Interesante que colocaste finalmente al final los números, porque me gustaría cerrar esta conversación con una pregunta que va en esa línea de Mauricio de Quirós, que señala que a él le interesa mucho el análisis de los datos, y él ve que a un mes y medio de las medidas aplicadas para la contención se observan 3 cambios en la pendiente de la curva de contagio. ¿A qué se debe esto? Además, dice, el 1,8% de mortalidad en Chile contrasta con el 5% de promedio mundial, que también un poco lo hablamos en esta conversación, la baja letalidad. Y él pregunta, y con este me gustaría que pudiéramos cerrar con breves comentarios de ambas, ¿es que no llegamos a lo peor de la pandemia? ¿Lo peor de la pandemia está por venir?
La pregunta del el PIC. Es como preguntar cuándo va a terminar la pandemia, es como equivalente. Ya, No, yo dele, creo doctora. que, sí, no sé si voy a contestar a todo, porque para todos los expertos en datos y todo, hay un millón de preguntas que se van a poder hacer y hipótesis que trabajar más adelante, sin duda. En relación a la letalidad, que es como el gran punto, Chile recibió de los europeos muchas experiencias que permitieron manejar mejor los pacientes. O sea, perdonen que haga el comentario, pero colocar de prono al paciente o usar cierto tipo de respiradores. Acá también se innovó desde los utiólogos y los urgenciólogos, innovaron sistemas de oxigenación, ¿ah? Gracias a la experiencia publicada por los grupos europeos. O sea, estuvimos 3 meses atrás, pero los europeos, a pesar de todo su cansancio, empezaron a publicar información que ayudó a América. O sea, también hay que reconocer con el esfuerzo que hicieron, y todo eso ayudó. Ahora, la letalidad, también hay que reconocer que los adultos mayores aquí en Chile, en términos generales, se han escondido en sus casas a pedido de toda la familia, etcétera, y eso también ha ayudado muchísimo. O sea, los adultos mayores han estado más resguardados que probablemente los adultos mayores europeos. A Italia los pilló con todos los adultos mayores en la calle, con un envejecimiento poblacional incluso mayor que el de Chile. Entonces, eso también ha influido. Ahora, otra cosa, todos estos pacientes que están en ventilación actualmente y que llevan muchos días de ventilación, probablemente algunos de ellos ya no tengan demasiada recuperación. O sea, todavía no vemos ese proceso como esa curva de ese proceso de historia natural de la enfermedad. Hay esto que dicen los pacientes críticos, no todos probablemente van a evolucionar bien. Entonces, esa es una cifra que está ahí latente. Ahora, sin duda, esto de si hemos llegado a lo peor o no lo peor, yo quiero recordar que el 5% de los pacientes infectados van a hacer una evolución grave que va a llegar eventualmente a una UCI útil. Si aumentamos los contagios, ese pedacito va a aumentar, pero ostensiblemente. O sea, lo que no se haga ahora para cortar la transmisibilidad van a ser casos que vamos a tener en 2 semanas. Entonces, depende mucho de la conducta del ser humano. El virus no ha cambiado, ¿ya? La estructura genética del hombre no ha cambiado, pero sí lo que cambia frente a la pandemia es la conducta que nosotros tomamos frente a eso. Y en eso tenemos poder, y poder que tenemos que también entregar a otros, empoderar a otros para que se cuiden. Es difícil la respuesta en realidad. Porque se proyectan distintos modelos matemáticos para saber si llegamos al pico o no. Yo quiero que llegamos a la... Sinceramente, espero que estemos ahí y no nos hemos dado cuenta en el fondo, porque el análisis de ese tipo de curva es más bien retrospectivo. Entonces, espero sinceramente que estemos en la punta, en la cúspide, y que ya hayamos llegado al número máximo de casos diarios o promedios semanales que hay y que hemos tenido. Y el tema, y hay un artículo en CIPER bastante interesante al respecto, que habla sobre qué pasa después del pic, en el fondo, cómo es la caída. ¿Vamos a tener una caída importante, o nos vamos a quedar en una especie de meseta eterna en la que vamos a seguir vamos a ver una disminución de casos, pero no una disminución de casos suficiente para descomprimir el sistema de salud? Entonces, en esa línea va. Hay proyecciones muy negativas si es que seguimos en la misma línea, si es que no se corta de manera efectiva la cadena de transmisión, y es por eso que hay que incentivar lo que discute o presenta la doctora en esa línea,
sinceramente espero que estemos en el pic. Y también recalcar y entender que si bien es cierto, somos una red, las realidades en Chile no son homogéneas. Hay sectores o territorios que están mejor en términos de transmisión, como ya lo vimos. También haciendo mención a algunas cifras, el Departamento de Salud Pública de la Católica y su grupo de Data COVID, ellos hacen análisis de muy buena calidad, mostrando los datos, y en sus conclusiones del último informe observan que la dinámica de transmisión evaluada por ¿cómo se llama? Número reproductivo, el R0, que es o el promedio, cuánto contagia una persona enferma a otra, cómo se transmite, se ha estabilizado en 1.1. Se dice que para haber controlado la pandemia y para decir que no está activa, debemos llegar a bajarlo de 1, como lo han podido ver en las noticias. Eso se ha logrado estabilizar, y como les digo, en las regiones y en las comunas, este R0, la dinámica de la transmisión es distinta. Hay comunas que tienen un R de 1.5 y otras, pero no hay comunas en donde haya bajado de 1 en este momento. Si ha tenido impacto o no ha tenido impacto en las medidas, no es el impacto esperado. ¿Ya? También se ha visto en la región metropolitana que el promedio de casos ha ido disminuyendo de una semana con respecto a otra, pero un porcentaje, 20%, ¿sí? El promedio, pero a la vez las regiones, por otro lado, han ido aumentando el número de casos, por lo tanto el número neto final que vemos, que presentan, sigue siendo los 40.000, o sea, 4.000 casos, 4.500 casos. Con respecto creo que, y es un aspecto que no destacamos y que había pensado que era súper necesario discutir, este tema, y que es clave también para cortar la transmisión, es el tema de que aquí quizá de alguna manera el testeo masivo nos está jugando un poquito en contra, en el sentido de que estamos esperando tomar medidas con el test en mano. Y ¿no es cierto, doctora, que eso no es, y eso no es la forma? Uno tiene que tener un criterio, aquí tiene que imperar el criterio clínico. Clínico completamente, y no esperarse. Si yo tengo, y hay que educar a la comunidad también, o sea, si yo tengo sintomatología respiratoria, no hay otro virus circulante, es caso sospechoso y tengo que ir a ir a aislamiento, a hacer un aislamiento efectivo, ya sea en mi domicilio o en una residencia sanitaria. Eso es cortar de manera oportuna la cadena de transmisión, no esperar que salga el resultado, que eventualmente se puede demorar de acuerdo a la congestión que tenga el laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, es esa línea, creo que también a nivel a nivel central hay que incentivarla más, hay que promoverla más. Es lo clínico lo que tiene que imperar aquí, no el examen, no la espera de la PCR para yo y mis contactos aislarme. No sé si me doy a entender. Y es complicado muchas veces porque por el tema del trabajo, de las licencias, pero en esa línea que tenemos que ir, o sea, para hacer un corte de la transmisión de la gente, tenemos que meternos en esta parte y no esperar la confirmación con PCR, ser más proactivo en ese sentido, y también ser más proactivo desde la comunidad también. Marisa, si quiere agregar algo para finalizar. Vi una pregunta ahí del chat, dos cosas cortitas. La trazabilidad en APS se va a fortalecer, se ha hecho todo este tiempo, pero se va a fortalecer y probablemente van a contratar a más gente, y además todas las escuelas de salud pública generaron un curso gratuito en la Escuela de Salud Pública para capacitar al APS en trazabilidad. Está copiado de una universidad norteamericana, John Hopkins, y muchos de nosotros fuimos profesores. En 3 días se montó ese curso, y está abierto, gratuito y todo lo demás para la APS. Lo último cortito,
en Chile el doctor Alexis Calergis de la Católica y el grupo van a empezar a probar la vacuna en un par de meses, y eso también probablemente va a ayudar. Una vacuna china que ya se empezó a probar en Brasil, eso también podría ser una ayuda. Bueno, yo agradezco, ¿no? Llegamos al final del conversatorio. Muchas gracias Marisa, muchas gracias Francesca. Bueno, recordarles que este ciclo comienza hoy y continúa a lo largo del año y seguimos de aquí alrededor de 2 semanas más con precisamente hablar un poco de estos factores socioambientales que pueden afectar o no la diseminación de la pandemia, y vamos a tratar sobre la contaminación del aire en Osorno y cómo esto puede repercutir o no a los efectos del coronavirus. Y bueno, eso, si ustedes lo siguen en las redes, van a poder ver bien los detalles de la fecha y la hora. Así que bueno, me gustaría nuevamente agradecer a Marisa y a Francesca. Gracias a los espectadores que hicieron sus preguntas, y recordarles que va a estar este conversatorio va a ser disponibilizado después por las plataformas de la universidad para que puedan verlo nuevamente. Así que muchas gracias. Quiero felicitarlas a ambas porque han sido clarísimas. Se me pasó el tiempo volando, son las 1:20. Y quedaron muchas cosas en el tintero. Igual ahí le hago como un guiño a la directora del Departamento de Salud, que está acá, y que quizás a partir del departamento se puedan generar este tipo de conversaciones, porque son tremendamente importantes, especialmente bajar al territorio. Nos faltó ver casos interesantes por el tiempo, el tema de Chiloé, es un tema, el tema del barco, el tema cómo se gestionó esto al principio, bueno, muchas cosas muy interesantes que creo que dan el pie para seguir el tema. Así que muchas gracias a las dos, y gracias Francisco. A ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad.